Bueno, pues a 10 días de las elecciones más grandes de México, 10 días porque me refiero a ayer, la revista The Economist le dedicó una portada al presidente López Obrador. En la portada lo llamó falso mesías, lo calificó como un riesgo para la democracia y rápidamente llegaron algunas de las reacciones, entre ellas las del canciller Marcelo Ebrard en una carta que dirigió a la revista, lo mismo que dirigió a la opinión pública en redes sociales. Y este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy molesto, respondió que la portada era majadera, grosera, mentirosa, dijo que se trata de un artículo de propaganda, mientras que el canciller dijo que lo publicado por la revista dibuja un panorama desolador para México. Señaló que pierde de vista de The Economist que la economía estaría creciendo un 6% este año, resaltó la inversión extranjera directa al país. Yo quiero hablar de este tema en términos económicos porque hay una historia también económica de la que está hablando el canciller, con Jorge Suárez Vélez, para analizar no solamente la reacción del presidente, sino también los argumentos que se dan para decirle a una revista que es de corte liberal, y eso aquí no hay que ocultar, y eso la revista lo ha dicho abiertamente desde que se creó. Jorge, pues estas reacciones de las autoridades mexicanas, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Dime 2 o 3 datos que contrastan con esa narrativa que presentó en esa carta el canciller. Hola Gaby, claramente es un número que le dio al gobierno del presidente López Obrador en los puntos más sensibles. Creo que evidentemente las medidas que recientemente tomó, por ejemplo, el presidente López Obrador para tratar de extender el periodo del presidente de la Suprema Corte, pues es algo que le critican también el número real de muertes por COVID, que lo ponen en más de 440,000, que es el doble de lo que reconoce el gobierno. Hablan de la falta de apoyos que hubo para la crisis económica organizada, ocasionada por la pandemia. O sea, hay una serie de datos que son reales, y me parece, la verdad, que si leemos todo lo que se está diciendo, es bastante balanceado, porque entre otras cosas reconoce que la economía va a tener un rebote fuerte este año, aunque tenemos que ver que este rebote se da después de una caída de 8,5% del PIB del año pasado. Lo que la revista ya no dice es que aparte el año antepasado, la economía también tuvo un ligero decrecimiento. Es decir, reconoce que hay cosas que van a mejorar, reconoce que hay algunas cosas que se han hecho bien. Habla, por ejemplo, de el éxito de los programas de pensiones, etcétera, que ha hecho este gobierno, pero también pone el dedo en la llaga con respecto a el ataque a la democracia, el ataque a la oposición, el ataque a los medios de comunicación. Habla de, por ejemplo, esta campaña que ha desatado este gobierno para meterle presión a quienes empresas que se publiciten, digamos, en medios que se consideran que son de oposición al gobierno. O sea, creo que la cobertura, la verdad, de las situaciones es realmente buena y, en mi opinión, balanceada. Y como dices, claro, es un medio liberal, pero creo que hicieron la tarea y que hicieron un buen trabajo tratando de analizar qué es lo que ha pasado en este sexenio de este gobierno. Tú sabes a mí que después de 20 años de estar analizando el tema económico, Jorge, me llama la atención que se habla de ese crecimiento del 6%, efectivamente de rebote, pero Jorge, tú sabes muy bien que una gran parte de esa recuperación tiene que ver más con Estados Unidos que con la dinámica interna de México, y eso tiene implicaciones para el ciudadano mexicano, para el trabajador mexicano. Creo que los 20 años los llevamos cubriendo esto juntos, Gaby, en este espacio, así que creo que lo hemos platicado toda esta evolución. Muchas veces tienes toda la razón del mundo. O sea, creo que podríamos decir que absolutamente todo el rebote se le debe a Estados Unidos en 2 sentidos. Primero, porque en efecto estamos viendo una recuperación de las manufacturas en Estados Unidos y un movimiento de cadenas de abasto que están saliendo de China y que se están queriendo reubicar en México. Pero la segunda parte de esta recuperación tiene que ver con el enorme flujo de remesas que está proviniendo de los trabajadores mexicanos que están mandándole dinero a sus familias, y que estas cifras han crecido precisamente porque las necesidades de sus familiares en México han crecido. Así que hoy más que nunca estas remesas están salvando a muchas poblaciones que tienen un alto número de migrantes trabajando en Estados Unidos.
Además, Jorge, quizá lo que se le reconoce es que está mirando a un segmento de la población quizá con más sensibilidad, pero los cómo se está buscando traducir esas ayudas son parte, entiendo yo, de la crítica que está haciendo la revista. Y desde hace meses se ha hablado mucho, no solamente de los fideicomisos que ya se agotaron, de este dinero que ya se agotó y no va a haber para otras cosas. Para empezar, por ejemplo, Jorge. Absolutamente de acuerdo. Creo que en cierta forma lo que está puntualizando The Economist es este aspecto electorero de lo que este gobierno ha armado y la falta de programas reales, digamos, para tratar de fomentar una economía que crece a partir, por ejemplo, de desarrollo de mejor infraestructura, de programas educativos reales, de intentar mejoras en la productividad. Eso no se ha hecho en este gobierno, por lo cual el rebote económico del que estamos hablando, en ese sentido, es no solamente efímero, sino que, subrayando algo que dijiste en la pregunta previa, esto implica también que la recuperación va a ser muy diferente en diferentes regiones. La región norte, que es probablemente la más próspera en México, pero también la que está más ligada a Estados Unidos y que tiene una presencia más fuerte de esta industria manufacturera de exportación, va a presentar, digamos, esta recuperación, pero el sur va a resentir mucho más la caída en la demanda local y esta dependencia que tiene de la economía puramente nacional y no tanto de este componente de comercio internacional. Por último, Jorge, ¿ves tú un error en la revista que a 10 días de las elecciones intermedias históricas entre al quite con esto, cuando el mensaje además incluye el decirle al lector que además esta es una revista que reciben banqueros, economistas, etcétera, en el mundo, decir, bueno, los votantes tienen la oportunidad de contener al presidente y a su partido en el Congreso el 6 de junio? Gaby, creo que tú, como yo, llevamos muchos años leyendo esta revista semanalmente, como lo hace, de hecho, muchísimo del mundo, no solamente empresarial, pero también de los líderes en diferentes países del mundo. Y esto es lo que siempre hacen. O sea, The Economist siempre manifiesta su opinión previo a elecciones en todo. O sea, se manifestaron, por ejemplo, a favor de Biden, en contra de Trump en su momento, se han manifestado contra Erdogan en Turquía, se han manifestado contra Bolsonaro en Brasil. O sea, ese es el rol que ellos han cumplido siempre. Y creo que lo que probablemente hace que sea tan efectivo el golpe en este sentido a estos errores que ha hecho la administración de López Obrador es que es una revista que tiene enorme prestigio. O sea, que hace la tarea, que sabes que es tan objetiva como es posible serlo en esta actividad periodística y editorial. O sea, que en ese sentido creo que, en mi opinión, lo que hicieron es perfecto. O sea, son balanceados en su análisis y lo están haciendo en un momento donde los mexicanos van a decidir, pero están externando su opinión con respecto a la importancia de tener, digamos, este proyecto mesiánico de una administración que está haciendo errores que pueden ser muy costosos para el país. Incluso decir los votantes son los que tienen el poder el 6 de junio, Jorge, eso es un hecho. Y en ese sentido, Gaby, o sea, lo que tú quieres es que el elector que está en la urna con su boleta en la mano, que tome decisiones informadas. O sea, el único que puede decir el destino de México, en efecto, es el elector, pero lo que quieres es que esa decisión sea tan racional como sea posible y tan poco visceral como sea posible. Y para eso estamos haciendo esto también. O sea, para eso estás tú al aire, para eso está The Economist, para eso hay un montón de entidades que están tratando de dar información tan veraz como es posible y tan realista como es posible para poner las cosas en perspectiva. Pues ahí está la situación de esta revista prestigiosa y de un presidente y de un gobierno muy molestos con lo que ha sucedido en las últimas horas con esta portada. Jorge, gusto saludarte. Gracias. Gracias. Regreso.